Bienvenidos al podcast El Laboratorio del Toro. En este podcast aprenderás conceptos de electrónica, microcontroladores y programación. Encontrarás información necesaria para sacar adelante tus proyectos y disfrutar de este apasionante mundo. Mi nombre es Ricardo Concepción y los invito a acompañarme en este episodio. ¿Estás listo? ¡Comenzamos! Bienvenidos al episodio número 58 del podcast El Laboratorio del Toro. Antes de empezar, quiero pedirte disculpas, ya que no publiqué este episodio en la fecha que correspondía. Pero la excusa es buena, ya que ese tiempo lo utilicé para aprovechar los últimos días que tenía disponible de forma gratuita las certificaciones Oracle en la nube. Una vez en un episodio te compartí ese recurso. Espero que tú también hayas podido aprovecharlo. Entonces, ahora sí, en este episodio te voy a hablar de qué son los controladores de versiones o qué es un controlador de versiones. También, antes de empezar, te recuerdo que tenemos el canal de YouTube donde puedes visitarlo, obviamente, y ahí está la sección componentes y herramientas donde he ido subiendo videos de los componentes, las herramientas y esas cosas que tengo en mi laboratorio. Espero que te unas al canal y disfrutes de esos videos. Ahora sí, sin más, empezamos. Cuando empezamos nuestros proyectos de electrónica con microcontroladores o cuando realizamos algún script, siempre comenzamos con la idea en la cabeza del código que vamos a utilizar y muchas veces el proyecto termina haciendo cosas diferentes o con variaciones que no teníamos pensado inicialmente. No sé si a ti te pasa, pero yo termino haciendo varias versiones del mismo código, donde tengo funciones y comportamientos diferentes en cada versión. Me pasa también que para diferenciar estos códigos, le comienzo a cambiar el nombre. Le pongo versión 1, versión 2, versión 1.1, 1.2 y así dependiendo de los cambios que realice. En este episodio te voy a hablar de Git, que es un controlador de versiones, para que a partir de aquí puedas mejorar la organización del código que creas. Si eres un programador, Git es algo que seguramente usas en tu día a día. Pero en caso de que no lo seas, como es mi caso, posiblemente no lo conozcas o hayas oído mencionar algunas cosas sobre él. Pero ya dejemos de perder el tiempo y vamos a comenzar por definir qué es Git. Git es un control de versiones. Lo que hace es que registra los cambios que realizamos en un archivo y crea una versión del mismo. De esta manera podemos hacer un seguimiento de todos los cambios que realizamos en nuestro código, desde que comenzamos a crearlo hasta que terminamos. Git es un programa que instalamos en nuestra computadora. Para que tenga efecto y realice seguimiento de los cambios, debemos ejecutarlo dentro del directorio donde estará nuestro proyecto. Git trabaja a nivel de comando. Como seguramente te estarás imaginando, son varios comandos y tienen sus variantes. Pero en este episodio solo te voy a mencionar lo esencial para que tengas un conocimiento mínimo de qué es Git y cómo trabaja. Ya después queda de tu parte que profundices un poco más para que tengas más conocimiento y puedas manejarlo de una mejor manera. Para iniciar el control de versiones dentro de un directorio, debes usar un comando que es el git init dentro del directorio donde vas a trabajar o donde tienes tus proyectos. Luego de eso, puedes crear tu archivo de código y comenzar a trabajar. Pero antes debes tener en cuenta algunas cosas. Un proyecto de Git tiene 3 secciones: el directorio de trabajo, un área llamada stage y por último el directorio de Git. El flujo de Git o el flujo que trabaja es de la siguiente manera. Cuando hacemos un cambio en nuestro archivo, estos no se registran inmediatamente en Git, sino que debemos hacer unos pasos adicionales para que se guarden. Digamos que comienzas un nuevo código y escribes 3 líneas. Guardas este archivo y lo cierras. En ese momento, esos cambios no son registrados por Git. Para registrarlos,
debes usar el comando git espacio add espacio punto. De esta forma git pasa los cambios a la sección de stage. Estos son los cambios de todos los archivos que tengas en ese directorio. Pero aún aquí todavía los cambios no han sido registrados por Git. Para ello debes colocar un comando que es git commit -m y entre comillas debes colocar un mensaje descriptivo de los cambios que hiciste en el código. Luego que ejecutas este comando, ya los cambios están en el directorio de Git. Cada vez que permitimos que Git haga seguimiento a nuestros cambios y los registre, crea una especie de hash. Este hash es un algoritmo matemático que convierte un conjunto de datos, como puede ser un archivo, en una serie de caracteres de una longitud fija. Los algoritmos de hash se usan para conocer la integridad de un archivo. Cualquier mínima modificación de un archivo da como resultado una cadena de hash totalmente diferente. Para el caso de Git, esta cadena sirve para identificar la versión de los cambios que hacemos en el código o en el archivo. Entonces, recapitulando un poco, el flujo para registrar los cambios en Git son: modifico mi archivo de código, guardo mis cambios, luego ejecuto el comando git add punto. También puedes colocar, en vez del punto, colocar el nombre del archivo, ya que el punto lo que hace es que guarda todos los archivos que tienen cambio. Después de que ejecutas este comando git add, ejecutas el comando git commit -m y escribes un mensaje descriptivo que sea lo más específico posible y listo. Ya ahí tienes registrado tus cambios en Git. Si hasta aquí te ha parecido muy interesante, ahora te voy a explicar cómo puedes conseguir este programa Git. Git trabaja a nivel de comandos, como te lo expliqué, y no tiene una interfaz gráfica donde podamos hacer acciones con botones. Para usarlo en nuestro PC, debemos instalarlo. Si eres usuario de Windows, te dejo el enlace de descarga para que descargues el programa Git de su sitio oficial. Puedes usar el enlace con confianza, no puse ningún código malicioso ahí. Y para instalarlo simplemente descargas el archivo, lo abres y sigues las instrucciones como instalas cualquier programa de Windows. En el caso de que seas un usuario de Linux, te dejo otro enlace donde se muestran los comandos necesarios para instalar Git desde la terminal de acuerdo a la distribución de Linux que utilices. Luego que lo instalas, si estás en Linux, simplemente abres una terminal, entras al directorio donde está el código o donde vas a crear tu proyecto y ya ahí empiezas a trabajar con Git. Colocas el comando git ini para que le dé seguimiento a todos los archivos que colocarás en ese directorio. En caso de que uses Windows, como lo hace la mayoría, debes buscar el icono del programa y ejecutarlo. Esto te abre una ventana de terminal. Solo debes buscar el directorio donde estás almacenando tu proyecto o donde lo vas a almacenar e iniciar el seguimiento de Git con el comando git init. Espero que tengas conocimientos de MC2 y te sepas manejar en esta terminal de Windows, de MC2 o de Linux también. Son comandos sencillos que normalmente los que trabajamos en computación los conocemos desde hace mucho tiempo. Ahora te voy a hablar de unos conceptos importantes que debes tener presentes cuando usas Git. Estos son algunos, hay muchos más. Obviamente, como te digo, luego que investigues y estudies un poco más sobre Git, vas a tener un mejor conocimiento y sacarle más provecho. Pero vamos a empezar con algunos términos o conceptos importantes. Tenemos branch, que su traducción es rama, y en Git representa una línea independiente de desarrollo. Es decir, tomamos un código de la rama master o de la branch master y a partir de ahí hacemos modificaciones. Luego que tenemos esas modificaciones, las podemos unir posteriormente a la branch master. Este unir se conoce como merge, que es otro concepto importante, que es la fusión de una o varias ramas. Con esto,
logramos integrar el código que realicen varias personas en un proyecto a la rama principal o digamos al código principal. Es importante destacar que muchas veces este merge lo realiza una persona que revisa estos cambios y códigos que agregan los demás para que no hayan errores y no coloquen código malicioso, por ejemplo. Tenemos el concepto de checkout, que con este es un comando realmente con el que podemos ir a versiones anteriores de nuestro código. De esta manera, si tenemos una versión que funcionaba y ahora luego de algunos cambios no funciona, podemos volver a esa versión sin muchos inconvenientes. Tenemos otro concepto muy importante que es el repositorio, que es donde se almacena todo nuestro proyecto. Aquí es donde se guardan las versiones del código que estamos creando y puede ser un archivo como muchos archivos y directorios. Todo depende del tamaño del proyecto. Y por último tenemos otro concepto que es clonar, que seguramente lo has escuchado, y es la acción de copiar un repositorio existente. Por ejemplo, si ves un repositorio del código de alguna persona en alguna página como GitHub, por ejemplo, puedes clonarlo a tu computadora, tenerlo ahí y hacerle las modificaciones que tú quieras. Cuando instalas Git y ejecutas el comando git ini por primera vez, esto hace que tu directorio de trabajo pase a ser un repositorio. Este se almacena de forma local en tu computadora. Pero con Git podemos tener la ventaja de que podemos usar servicios externos para almacenar nuestros repositorios. Estos servicios se encuentran en internet y seguramente has escuchado de ellos. A continuación te voy a mencionar los más famosos. Tenemos GitHub, que es el servicio quizás el más famoso de todos. Seguramente has utilizado algún código o has visto repositorios en GitHub. Existen millones y millones de códigos públicos en ese servicio. También tiene la opción de poder configurar un repositorio privado, por lo cual el código que tú almacenes ahí no lo van a ver otras personas. También hay otro servicio que se llama GitLab, que es un competidor de GitHub y tiene prácticamente las mismas funciones de GitHub, pero adicional ofrece otros servicios y funciones como realizar scan de seguridad al código y entre otras. Esas son algunas. Por último tenemos Bitbucket, que es otro servicio de almacenamiento de repositorios que se encuentra en internet. Es propiedad de la empresa Atlassian y también en Bitbucket puedes subir tu código y almacenarlo de forma privada o pública. La ventaja de estos servicios es que tú puedes enlazar tu repositorio local con el repositorio que tú coloques en ese servicio, por ejemplo en GitHub. Esto permite que varios programadores, por ejemplo, puedan trabajar en su computadora y después subir los cambios a GitHub, por ejemplo. Y ahí la persona que hace el merge que mencioné va a decidir si aplica esos cambios o no. Esto es una ventaja que también te sirve para ti, ya que si tienes sincronizado tu repositorio y tu computadora sufre algún inconveniente, tu código queda respaldado en el servicio que uses. Esto es muy importante. Igual si lo necesitas compartir con alguna otra persona, simplemente le das el enlace de tu repositorio. Como conclusión de este episodio, usar un controlador de versiones como Git es una excelente opción para llevar un registro de los cambios que realizamos en nuestro código. Si no eres programador, de igual forma te invito a que investigues más sobre este tema, ya que llevar este control del código tiene muchos beneficios. Posiblemente te ha pasado que hiciste un código, lo probaste y te funcionó bien, pero decidiste hacerle algunos cambios e incorporar algunas mejoras. Y después de esto, no funciona el código como antes. Hiciste muchos cambios, no guardaste una versión del código anterior y ahora no encuentras la forma de volver a esa versión para que te vuelva a funcionar de manera correcta. Sí lo puedes lograr, pero vas a perder mucho tiempo reparando ese código. Por eso mi recomendación es que investigues más sobre Git, lo aprendas a usar bien y lo adoptes como una herramienta para mejora en tus proyectos. Espero que este episodio te haya gustado y nos vemos en la próxima.
Y hasta aquí este episodio del podcast El Laboratorio del Toro. Puedes consultar las notas de este programa en mi sitio web www.rjconcepcion.com en la pestaña podcast. Muchas gracias por acompañarme y nos vemos en el próximo episodio.